internacional desde el norte de California. Y acabamos de terminar con el compañero Cifrido Reyes y continuamos aquí con la cátedra que usualmente tenemos los días jueves con César Villalona, el doctor César Villalona, que pronto va a estar aquí haciendo un enlace. Estaba hablando con él el día de ayer, no pudo entrar, se le complicó la situación, pero ya lo programamos para este viernes. Creo que solamente va a ser por este viernes, porque el día de ayer tuvo un día bastante complicado, bastante ocupado. Así es que dentro de unos cuantos minutos se estará enlazando con nosotros César Villalona. Me decía César mientras platicábamos que hay mucho de qué hablar, y eso pues me ha dejado a mí con grandes expectativas. Ya tenemos aquí a César, ya está conectado. ¿Me escuchás, César? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, hola. Sí, te escucho. ¿Qué ¿Cómo tal? estás? ¿Cómo va todo? Bien. Muy bien. Bien, por aquí. Bueno, sí. Aquí toda la audiencia y nosotros te extrañamos el día de ayer. Sí. Pero estaba explicándole aquí a la audiencia de que tuviste un día complicado ayer, bastante ocupado, pero Sí. que de todas maneras logramos hacer el compromiso de estar aquí este día. Compartía también con la audiencia que platicando con vos me decías que hay mucho de qué hablar. Y yo quisiera comenzar, César, con una pregunta que se le ha dado bastante vuelo. Y la pregunta es la siguiente: 75 millones, eso es una derrota, una extorsión derrotada, o es un acto de bondad de Bukele. Adelante, César. Muchas gracias, Francisco. Mira, lo de los 75 millones de dólares está siendo manipulado por Nayib Bukele. Como prácticamente todo lo que ocurre en el país, él intenta manipular. Quiero explicarlo de la siguiente manera, cómo es que funciona este asunto. El dinero que proviene de los tributos, de los impuestos, digamos del IVA, de la renta, de lo que paga la población de impuestos, los recauda el Ministerio de Hacienda. Pero cuando un dinero llega de un préstamo, o llega de un bono, o de una donación, el bono son títulos, valores, papeles legales que el gobierno emite, digamos un préstamo que le haga el gobierno de Estados Unidos, o un préstamo que le haga el gobierno de Japón, o el Banco Mundial, o el Fondo Monetario, o que coloque bonos allá en la Bolsa de Valores de Nueva York, o que le dé una donación el gobierno de Alemania. Todo ese dinero que proviene de esas tres fuentes va al Banco Central de Reserva. Ese dinero va al Banco Central. Y de ahí se pasa al Ministerio de Hacienda. Y luego el Ministerio de Hacienda se lo pasa a la institución que lo va a ejecutar. El préstamo, por ejemplo, o la dona. Ok, entonces, ¿qué es lo que ha pasado con los 75 millones? La Asamblea Legislativa aprobó un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo de 250 millones de dólares. Es un préstamo que está enmarcado dentro de la deuda que le aprobó la Asamblea de 2.000 millones con el decreto 608. Comenzando la pandemia, le dijeron endeúdese por 2.000 millones y después por 1.000. Bien, de esos 2.000 millones ya el gobierno ha conseguido 389 del Fondo Monetario, 20 del Banco Mundial, etc. Pero están estos 250 del BID. Entonces, la Asamblea aprobó los 250 y luego aprobó que 193 de esos 250 millones se destinaran 75 para las alcaldías, para gastos corrientes,
55 como contrapartida de Milenio, un proyecto de donación de Estados Unidos que no tenía contrapartida presupuestaria, un error del ministro de Hacienda y del presidente Bukele y de la derecha que aprobó el presupuesto así, para pagar otra parte, para pagar las becas, las pensiones de los veteranos, etc. La Asamblea asignó en qué se va a destinar ese dinero. Entonces, quien aprobó la deuda de 2.000 millones fue la Asamblea. Quien aprobó el préstamo del BID de los 250 fue la Asamblea. Quien aprobó en qué se van a invertir esos 250 fue la Asamblea. Y ahí entran los 75 del BID. ¿Cuándo aprobó la Asamblea el préstamo de los 250 millones? El 2 de agosto. Ok, cuando aprobó ese préstamo de 250 millones el 2 de agosto, el dinero lo depositó el BID en el Banco Central de Reserva. Ese es el procedimiento. Y el 9 de septiembre, la Asamblea aprobó que ese dinero se incorporaba al presupuesto nacional de este año. Porque tiene que aprobarlo, porque el presupuesto no tenía contemplado esa deuda. Entonces, es un dinero adicional. El 9 de septiembre, la Asamblea dice, incorpórese al presupuesto nacional los 250 millones del PIB. Ese mismo día, Bukele sancionó el decreto y salió en el diario oficial. Ok, desde ese día, el Banco Central le pasó al Ministerio de Hacienda los 250 millones. Desde el día en que se incorporó al presupuesto. Entonces, la deuda la aprueba la Asamblea, el préstamo lo aprueba la Asamblea, la incorporación al presupuesto de ese dinero lo aprueba la Asamblea. Y ya ahora tiene el Ministerio de Hacienda el dinero desde el 9 de septiembre. ¿Qué sucede? Que el Ministerio de Hacienda no le pasa el dinero a las alcaldías. No quiere pasarlo. El 9 de septiembre se aprobó los 193 millones. Tanto para las alcaldías como Milenio, los veteranos. Los veteranos le pagaron. Los fondos del Fomilenio se están ejecutando. Pero ¿por qué no entregaban lo de la alcaldía? Eso lo tiene que entregar el Ministerio de Hacienda. Bukele no tiene nada que ver con eso. Bukele no tiene que ordenar nada. Bukele no cuenta en esto que estoy contando. Cero. No tiene nada que ver. Ya el Banco Central le pasó el dinero a Hacienda. Y ya la Asamblea dijo, tiene que darle 75 a la alcaldía, 55 para Fomilenio, págame la beca de los veteranos, las pensiones, vaya tanto para salud. ¿Qué tiene que hacer el Ministerio de Hacienda? Trasladar el dinero. Es una obligación. Una obligación. ¿Qué hizo el ministro? No lo trasladó. Eso es del 9 de septiembre. Es decir, hoy se cumplen, pasado mañana, dentro de 3 días se cumplen 2 meses de eso. ¿Por qué el ministro no trasladó el dinero? Porque Bukele le dijo no lo traslade. Se metió en el medio Bukele. Bukele es el jefe del ministro. Y uno dice, ¿por qué no quiere que lo traslade? Bueno, porque las alcaldías no están gobernadas por nuevas ideas. La mayoría de las alcaldías están gobernadas por gente que pertenece a Arena y al FMLN. Y Bukele la quiere ahogar para que no hagan buenas obras. La quiere llevar a una crisis, para que el personal de las alcaldías se moleste con el Consejo Municipal, para que la comunidad se moleste. Es decir, ahogarlas. Bajo la lógica de que la gente entonces molesta con una alcaldía que no funciona, vote por el partido de Bukele. Es decir, él está en campaña electoral adelantada. Pero eso es ilegal. No hay prueba de que él le dijo al ministro de Hacienda no lo entregue. Claro que no hay prueba. Lo único que tenemos claro es que el ministro no lo entregó. De manera que el ministro debió caer preso. La Asamblea lo interpeló para que llegara. No, él no llega. Y no pasa nada. La Asamblea le dice a la policía, captúrelo y tráigalo a la Asamblea. Tiene esa función la Asamblea. La policía no lo captura y no lo lleva a la Asamblea. No es que lo capture para llevarlo preso, es buscarlo y llevarlo a la Asamblea. Eso está estipulado en la ley. La policía no obedece a la Asamblea. El fiscal, bien, gracias, no existe. Ahora, ¿por qué la policía toma esa decisión? Porque se lo decide el jefe de la policía. ¿Por qué el ministro de Hacienda no entrega el dinero? Porque lo decide Bukele. Y Bukele también le dice al jefe de la policía. El que está detrás de todo es Bukele. Estos son peones. El ministro de Hacienda y el jefe de la policía son funcionarios puestos por él.
Entonces trabaron el dinero durante 2 meses. El ministro de Hacienda llegó al extremo de decir que era inconstitucional ese decreto de asignarle 75 millones a las alcaldías, porque era el 30% de los 250 millones. Sí, 75 es el 30% de 250 millones. Pero según él, como no se habían asignado los 250, sino 193, ya 75 no es el 30%, sino el 38%. Y el decreto 6.8 dice que el 30% del dinero es para las alcaldías y el 70% para el Ejecutivo. Pero eso tiene que ver con los 2.000 millones en general. Los 2.000 millones, si lo consiguen, es 30 para las alcaldías y 70 para el gobierno. Pero aquí estamos hablando de un préstamo dentro de esos 2.000. No son los 2.000. No tiene que hacer ese reparto en esa forma. Los 20 millones del BID, por ejemplo, que se aprobaron, que son parte de los 2.000, no se decidió que el 30% de los 20 millones fuera para las alcaldías, que serían 6, y 14 para el Ejecutivo. No, se le dieron todos para el Ministerio de Salud. Lo que no se puede es transgredir de los 2.000 esa distribución de 30 a 70. Pero aquí estamos hablando de una parte de los 2.000, que son 193, 250 de un préstamo. Pero el ministro de Hacienda dijo que es constitucional. Y ese decreto salió en el diario oficial, firmado por Bukele. Es decir, que el ministro de Hacienda le dijo al país que él no iba a entregar el dinero de las alcaldías, porque el decreto que aprobó la Asamblea y que salió en el diario oficial con la firma que lo mandó Bukele, sancionado por Bukele, era inconstitucional. Es decir, que le dijo al presidente, le dijo al país que el presidente de la República firmó un decreto inconstitucional y lo mandó al diario oficial, y que la Asamblea aprobó ese decreto inconstitucional. Y Bukele no dijo nada. Claro, la mayoría de la gente no está enterada. Bukele le dijo, trae el dinero, y el ministro le dijo, ¿y qué digo? Diga que es inconstitucional. Ay, señor presidente, pero usted lo firmó. Aquí nadie se va a enterar de eso. No lo entrega, diga que es inconstitucional. Pero, señor presidente, si yo digo que es inconstitucional, lo voy a afectar a usted, porque usted mandó ese decreto al diario oficial. Además, yo no soy juez. Quien decide si algo es inconstitucional es la Sala de lo Constitucional, y no hay ningún recurso de inconstitucionalidad. Diga eso y cállese. Y punto. Así lo trata Bukele. Diga eso y no mande el dinero. Yo me encargo de lo demás. Entonces, por eso renunció el anterior ministro y el viceministro. Porque ese es el trato. A mí no me va a afectar nadie. Yo me encargo de engañar a la gente. Diga eso y no mande el dinero. Entonces, entretuvieron el dinero, lo mantuvieron retenido desde el 9 de septiembre hasta que se destrabó hace 2 o 3 días. Entonces Bukele hace una rueda de prensa donde dice, ministro, traslade ya los 75 millones a las alcaldías, para que el pueblo crea que es una decisión de él. Eso no tiene nada que ver con él, en absoluto. El ministro está obligado a mandar ese dinero, y ese dinero es aprobado por la Asamblea. Quien está asignándole los recursos a las alcaldías son los diputados y las diputadas, que aprobaron los 2.000 millones de préstamos, el préstamo del BID de los 250 y la asignación de 193 millones de esos préstamos. Y luego asignaron la otra parte, ya en estos días. Es una cuestión de la Asamblea Legislativa. Bukele no tiene nada que ver. Esto es lo primero que hay que aclarar. Lo que ellos hicieron fue retener los fondos de manera ilegal para afectar el funcionamiento de las alcaldías. Lo otro que digo en la televisión, Bukele, fue, además, que lo distribuyen de acuerdo a la ley del FODE. No es de acuerdo a la ley del FODE. Esto no es dinero del FODE. Lo del FODE es lo que se recauda de los ingresos, de los impuestos, de los tributos. Esto es un préstamo. La ley del FODE dice que de todo el dinero que recauda Hacienda de los tributos, tiene que pasarle a la alcaldía el 10%. Y ese 10% la alcaldía lo agarra, digamos que sea 1 millón para una alcaldía, y puede utilizar el 25% para gastos corrientes, que es salario, agua, energía, funcional, transporte, y el 75% para inversión. Eso dice la ley del FODE. Estos 75 millones no tienen nada que ver con la ley del FODE. Estos 75 millones, la Asamblea dijo que todos son para gasto corriente. Y Bukele no puede transgredir de eso, y será para gasto corriente, grite o no grite Bukele. Él no puede decidir en qué se va a invertir, porque ya la Asamblea lo aprobó, y eso salió en el diario oficial. Él sabe que no va a ser como él quisiera, sino que va a ser como lo decidió la Asamblea. Pero le dice al país, ministro, aquí lo ordeno, yo soy el buena gente, ya decidí darle dinero,
y lo tienen que invertir así, así, así. No, ni él da dinero, ni él decide en qué se invierte. Quien apruebe el dinero es la Asamblea, quien decide en qué se invierte en la Asamblea. Ya está aprobado y va al diario oficial. Y se va a invertir como dijo la Asamblea. Eso es para gastos corrientes. Así es el asunto. Entonces, aquí lo que está es, este señor es engañando a la gente. En todos los temas, intenta el engaño. Este es un tema más. Lo que debería preguntarse el pueblo es por qué retuvo ese dinero. Hay que explicarle a la población. Porque eso fue ilegal y afectó el funcionamiento de las alcaldías. Porque le han caído los ingresos. Las alcaldías tienen 5 meses que el ministro de Hacienda no le pasa dinero. No le han pasado nada, le deben 185 millones de dólares en este momento. De 5 meses. Y eso, en esos 5 meses, el Ministerio de Hacienda ha recaudado dinero. Y lo que dice la ley del FODE es que de la recaudación pasa el 10. Si la recaudación aumenta, pues hay más dinero. Si baja, pues hay menos, pero tiene que pasar. ¿Cómo se pasa 5 meses sin darle dinero? La única explicación técnica que podría haber es que no recaude nada en 5 meses el Ministerio de Hacienda. Que no recaude ni un centavo. Bueno, si no hubiera recaudado nada en 5 meses, entonces no hubiera salario para nadie, ni estuviera funcionando el Ministerio de Salud, tuviera cerrado el Ministerio de Salud, el de Educación, todo el órgano ejecutivo, toda la Asamblea y el órgano judicial, porque no habría dinero. Claro que están recaudando. Los ingresos han disminuido, pero se recauda. En este periodo se han recaudado alrededor de 1.850 millones. En estos 5 meses, de ahí debieron mandar a las alcaldías 1.850, debieron haber mandado 185. Y el ministro decide no mandarlo. Y decide que eso se va a gastar en otras cosas, violando la ley del FODE y violando el presupuesto nacional, porque en el presupuesto nacional de este año, una ley aprobada por la Asamblea que rige por un año, se establece el 10%, ahí se concreta el 10%. Entonces han violado el FODE, han violado el presupuesto, han violado el decreto de asignación de los fondos del PIB. Y el ministro de Hacienda anda huyendo, que no quiere llegar a la Asamblea. No quiere presentar la declaración jurada donde dé fe de que el presupuesto que presentó para el año que viene, el proyecto, tiene los ingresos reales y los gastos reales. Y está alegando que hay una ley de responsabilidad fiscal, que es la que le obliga a presentar la declaración jurada, que ya no existe, porque estamos en emergencia. ¿Y de dónde saca él que estamos en emergencia? La emergencia terminó el 9 del mes pasado. Segundo, la emergencia no anula la ley de responsabilidad fiscal, anula las metas fiscales. Las metas, la relación deuda-PIB, etcétera, metas técnicas. Pero en el punto 28 de la ley se dice que el ministro tiene que presentar una declaración jurada con el presupuesto. No la presenta. Es decir, aquí estamos ante un ministro de Hacienda delincuente, violando presupuesto, violando FODE, violando préstamos asignados por la Asamblea, huyendo de la Asamblea, no queriendo rendir cuentas y no queriendo presentar la declaración jurada. En cualquier país estuviera preso, totalmente preso. Y el jefe de él es Bukele. O sea que este ministro lo hace por Bukele. Y obviamente Bukele es un bribón porque tiene el apoyo de las botas militares y del gobierno de Estados Unidos. Cualquiera así se comporta como él se comporta. Bien, estoy siendo duro en mi juicio, pero esa es la realidad que estamos viviendo en el país. Estamos ante un gobierno delincuencial que no respeta el marco legal. Ángeles. Sí, y de gángsters, porque hay mucha corrupción, están sacando dinero. Hacen cercos militares disfrazados de cercos sanitarios para proteger el tráfico de drogas y de armas y el contrabando. Ahí no tenía nada que ver con COVID-19. Agrede las alcaldías de Chalatenango, a la que acusa, y a las comunidades fronterizas con Honduras, a la que acusa de proteger al narco, cuando es el Ejecutivo el que está protegiendo, con los cercos militares, que hizo en Morán y en Santa Ana. Eso es así. Y violan toda la ley, todo el marco legal. Bueno, desde el golpe de Estado está pendiente en qué vamos a quedar con eso, porque está pendiente que le hagan un antejuicio. Eso es lo que yo espero, del 9 de febrero.
Bien, entonces esta es la situación de este préstamo de los 75 millones. No es una bondad de Bukele, ni mucho menos. Se vio obligado a hacerlo porque además iba a meter en problemas con el Banco Interamericano de Desarrollo. Se iba a meter en problemas porque está el organismo cooperante que es el fondo. Lo otro es que sigue violando la del FODE. Son 5 meses que le deben a las alcaldías y están provocando pago de salario al personal de las alcaldías. Pero Bukele cobra su salario, la esposa cobra $7,000 sin trabajar y sin vivir en el país. Y Conancatro gana $6,000. Estos funcionarios que están con Bukele ganan entre $6,000 y $8,000. El presidente de la CEL gana, que son 16,000. El embajador en Rusia gana 8,000. Todos tienen salario de lujo, ellos sí cobran. Pero ¿por qué no le pasan el dinero a las alcaldías? Para que hagan obra en beneficio de la comunidad y para que funcionen, para que le paguen el salario a su personal, violando la autonomía municipal. Lo hacen porque saben que tienen la protección del fiscal, la protección de los militares, la protección del gobierno norteamericano. Esa es la realidad en la que estamos en el país. Y va a haber respuesta. Aquí las alcaldías van a volver a tomarse las calles, porque tiene que haber respuesta. Ya estamos en noviembre y le deben 5 meses. Ya no le van a pagar los 5 meses. Van a llegar hasta diciembre sin pagarle. Eso es una cosa que nunca se había visto en la historia de este país. Eso no lo hicieron los areneros, que son escuadrones de la muerte. Vienen de los escuadrones de la muerte, son fascistas. No lo hicieron. Y lo hace este muchacho. Así estamos, Francisco. Esto es bastante molestoso, pero es la realidad que tenemos. Yo lo que creo es que se están incubando condiciones en el país para estallidos sociales. Esto es lo que va a venir aquí. Estallidos sociales, eso viene. El hecho de que él haya cedido, pero César, una es de que esta extorsión a las alcaldías ha sido derrotada y otra es, ¿hay pruebas de esa entrega? No hay pruebas, pero las alcaldías no han comentado nada negativo. Y además está la presión del organismo cooperante. O sea que lo van a entregar. Yo no tengo duda de que los 75 millones lo van a entregar. Que por cierto no es mucho dinero. Cuando tú divides eso entre 262 alcaldías, bueno, no se entrega de manera pareja. Hay alcaldías que lo que van a recibir de ahí son $20,000. Otras van a recibir 100,000, otras van a recibir más. Tampoco es una gran cantidad, es mucho más lo del FODE. Son 175, 185 millones lo que ya yo tengo calculado, estimando la recaudación de octubre. Haciendo un estimado de la recaudación de octubre. Es impresionante la deuda que tiene. Sí fue derrotado, al final se lo tuvo que entregar, pero fíjate que como la manipulación total, repitió varias veces la palabra 75 millones, como venderle la idea a la gente de que es muchísimo dinero y no se queden los alcaldes. Es una magia en materia de comunicación, una magia. Tienen un teatro, lo entrenan antes de hablar, le dicen usted tiene que poner esta cara, tiene que decir esto. Una manipulación fuerte la que tenemos aquí. Porque eso de decir 5 veces 75 millones es como para que si mañana las alcaldías protestan, la gente diga, y ya no le dieron 75 millones. ¿Y qué es lo que siguen protestando? 75 millones para la población. Esa es una cantidad enorme. Divídelo entre 262 alcaldías para que tú veas cuánto sale. 200,000 y pico de dólares. Esa es la planilla de la alcaldía de San Salvador, digamos, de un mes. Entonces, no es un monto tan elevado, es importante y es una victoria de la Asamblea Legislativa y es una victoria de las alcaldías, de los consejos municipales. Es una derrota de Bukele, pero retuvo el dinero 2 meses, se salió con la suya 2 meses y no cae preso. Se cometen los ilícitos y no hay ninguna demanda para que se procese al ministro de Hacienda y mantienen todavía la retención del FODE. Es decir que aquí van a venir protestas de los consejos municipales, ya lo vamos a ver, se van a tomar las calles, esto no puede seguir así.
Y la situación del país sigue empeorando para los sectores populares. Acaba de sacar un informe, ya tiene como 10 días, la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, y dice que ha quebrado el 6% de las microempresas y el 2% de la pequeña, que las ventas son cero durante la pandemia. Una empresa que tiene venta cero ventas, está cerrada técnicamente, o ya está clausurada, quebrada, o está parada. ¿Tú sabes cuántas empresas son? El 6% de la micro y el 2% de la pequeña. En un país con casi 318.000 microempresas, son alrededor de 20.000. Y eso le da empleo a 110.000 personas. Esas 110.000 personas están en la calle. A eso hay que sumarle 66.000 personas que trabajan en empresas formales, porque las micro y pequeñas que estoy hablando no son formales. Las formales, o sea, aquellas no son contribuyentes de IVA, pero las formales, donde la gente trabaja y cotiza para la seguridad social, han despedido 66.000, que es el último dato que lo verifiqué anoche, pero es un dato del mes de agosto. No nos están dando el dato de septiembre ni de octubre. El Seguro Social lo retiene. Si tú sumes esos 66 a los 110, estamos hablando de 176.000 personas que han perdido el empleo. Los salarios están congelados, las pensiones están congeladas, el fideicomiso de los 600 millones aprobados por la Asamblea para apoyar a los micro y pequeños empresarios del sector informal prácticamente no arranca. Están entregando algunos créditos a gente vinculada a nuevas ideas. Piñata van a hacer con ese dinero. Pero para toda esa población no va a haber nada. Esa población microempresaria, pequeña empresaria, eso ya no estaba bajo el control de la Asamblea Legislativa. Lo controla Bandesal. Van a hacer piñata y va a haber corrupción. Pero todo eso va a generar descontento y va a generar problemas a la larga, ya sea antes de las elecciones o después. Pero este gobierno va a acumular su desgaste. Va a tener que enfrentar reclamos populares. Siguen quebrando a los productores, importando alimentos y quebrando las alcaldías. Siguen sin entregar la beca, la pensión de los $50 a las 28.000 personas de más de 70 años pobres. En todo el año no lo han entregado. Esa pensión, $50 a una persona de 75 años pobre. Pero Bukele sigue siendo derroche de propaganda y viajando, sale del país, se sabe que no está aquí, después viene clandestino y los funcionarios gastando dinero, un gasto de propaganda barbarísimo. Y las inversiones en un hospital que no es para la emergencia. Ese hospital, a saber cuándo te lo van a inaugurar. Que por cierto, la situación de salud todavía sigue mal. Fíjate que yo tengo el dato cambiando de tema, para el 5 de octubre, o sea, el día de ayer, habían 29.539 casos confirmados de COVID-19. Hace un mes habían hace un mes habían 29.539 y el día de ayer 34.782. Hace un mes habían muerto 865, hoy son 997. Y todos estos son datos oficiales que no recogen fallecimientos y casos en los hogares. Y se sabe que hay un subregistro. Las cifras son mayores. Y el sistema de salud no da abasto. Otras enfermedades no están siendo atendidas por el COVID. Y sigue un deterioro social. La CEPAL dice que la economía que más va a caer de América Latina es la nuestra. El Fondo Monetario dice que va a caer 9% en su último informe. El gobierno dice que menos 7,1 y la CEPAL dice no, menos 9. El Fondo Monetario. Y es la más baja de todas Centroamérica. Panamá va a caer 8,3, Honduras 7,1, Nicaragua 5,9, Costa Rica 5,4 y Guatemala 2,5. Solo en Belice va a disminuir más. En América Latina la caída promedio es 7,9, menos 7,9. En El Salvador 9, por encima del promedio. Las exportaciones cayeron 21% hasta septiembre. La de maquila 33%. El desempleo va a llegar a 9,39, es decir, que cuando termine el año habrán perdido el empleo solo en el sector formal 95.541, más en el sector informal. Es una barbaridad. Entonces, se han desplomado las importaciones de maquinaria. Las empresas no están importando maquinaria para renovar la maquinaria vieja o para ampliar la planta productiva. Han caído 15% y la materia prima 22%.
Eh, entonces, el consumo de la población se ha reducido también. 845.000 personas que venden en la calle con problemas. La familia campesina con problemas. 55.000 personas ya no cotizan a las AFP. Las capas medias están cayendo en la pobreza. Eran el 22% de la población y ahora son el 17%. Tiene mucho que ver con pérdida de empleo y con otros problemas. Y la pobreza va a cerrar en 40%. Ese es el cuadro social que tenemos. César, ante esta caída de la producción y esta crisis, hay unos préstamos que le llaman préstamos buitres y otros del corralito. Estos conceptos, ¿cómo se aplican en El Salvador? ¿Estamos llegando nosotros a esos niveles, tipo Argentina? Sí, vamos a ver, ¿qué es esto? Antes, quiero dar una información de que el BID aprobó otros préstamos por 650 millones. Después voy a pasar al corralito. Déjame solo rapidito terminar esto, una explicación breve, porque una persona, ahora me acuerdo que hizo una pregunta, me pasó, ¿cómo se llama? Pablo. Yo la tenía pendiente, de que cómo es que le siguen aprobando, entonces no hay problema. No, es que no es así. Esos 650 millones del BID son parte de los 2.000 millones. Es que como a Bukele le dijeron, endeúdese por 2.000, endeude del gobierno por 2.000, la asamblea le dijo, vamos a contribuir con la caída de los ingresos y con la crisis. Busque 2.000 millones. Entonces eso se concreta. 389 del Fondo Monetario, los 250 del BID, 20 del Banco Mundial, así ha venido. Otra parte por bono. Y ahora hay 650. Esos organismos prestan. Son organismos bilaterales. Están prestando para la emergencia. No son empresas privadas, sino que es organismos multilaterales. Y él puede todavía seguir colocando algunos préstamos, independientemente del monto de la deuda, porque son préstamos para la emergencia. Y el BID es un banco de los países de América Latina. También puede prestar el Banco Mundial, que es de las Naciones Unidas. La deuda puede estar altísima y ese préstamo lo van a hacer porque es para la emergencia. Y está aprobado por la Asamblea que se haga esa deuda. ¿Dónde es que tiene el problema el gobierno? Colocar bonos. Porque los bonos ya es a empresarios. Ahí es donde está el problema. Entonces, ¿cuál es el asunto? Tú me preguntabas de los fondos buitres. Bukele todavía tiene problemas para colocar bonos por cerca de $1.000 millones. No tienen cómo colocarlo. Y están pidiendo para el presupuesto del año que viene 1.343 millones. ¿Quién le va a comprar esos 1.343 de bonos? Quienes compran los bonos son la banca del país, del exterior, hasta las AFP pueden comprar bonos. Y la última colocación fue a 9.50, muy cara de interés. En los gobiernos de frente se vendieron bonos por 4.5, por 5 y 5. Hubo uno que se vendió 7 en el año 2017 porque le habían creado un problema con los fallos de la sala, que ahogaron la finanza pública. Pero Bukele lo ha colocado 9.50 el último. Y ya no le quieren comprar. Los organismos financieros, la banca privada, la internacional y nacional, y los compradores de bonos le están diciendo que no. Entonces, él puede recurrir a fondos buitres. ¿Qué son los fondos buitres? Estos son un grupo de multimillonarios que hay en el mundo, que tienen una enorme cantidad de dinero y andan haciendo desorden en el mundo con su dinero. Una de las cosas que hacen ellos es decirle, por ejemplo, al gobierno de aquí, ¿a usted quiere vender bonos por 1.000 millones? Bueno, le están diciendo que a 9.50. O le están diciendo que ya no lo quieren comprar. Entonces no hay a quién se lo compre, ningún banco. No, ningún banco. Ni las AFP, no, nadie quiere comprarlo. Nosotros se lo compramos, pero paguen 90% o pagan los 18%. Porque nosotros no operamos con las reglas de esos bancos. ¿Cómo va a ser? Si son usureros. Entonces, o lo toma o lo deja. O a 18. Eso es lo primero. Si cae ahí, para colocar lo que le falta, o lo del presupuesto del año que viene, porque esos organismos dicen, sí, yo sé que ustedes no tienen mucha capacidad de pago, por eso te voy a prestar caro. Porque sé que tienen dificultades. La deuda ya sabemos cómo está.
Ellos toman en cuenta esos parámetros, la deuda PIB, entre otras cosas. Y la deuda PIB aquí ya está llegando al 90% del Producto Interno Bruto. En el gobierno de Serén cerró en 75. En 10 años el FMLN la pasó de 56 a 75. Es decir, 20 puntos en 10 años. Bukele la ha subido ya en un año 15 puntos. No en 10, en 1. Es impresionante. Y va a cerrar este año, si coloca lo que le queda, el 99%. Es decir, cuando entren estos 650 del BID, porque están aprobados, a lo que hice referencia hace un ratito, cuando venga el desembolso, súmaselo a la deuda. La deuda crece cuando hay desembolso. Y si coloca alguno de los bonos, entonces va a cerrar el año con el 99%, de 75 a 99. O sea, 24 puntos del PIB. El FMLN fueron, ¿cuántos puntos? De 55, de 54, de 55 a 75, de 56 a 75, 19 puntos fueron en 10 años. Y fue una deuda que creció por el pago de pensiones, porque está obligada a las AFP a prestarle al gobierno para pagar la pensión del sistema público. Hay una deuda automática de pago de pensión, que en 10 años sube, y que es una herencia de los gobiernos de Arena que dejaron amarrado el fideicomiso de obligaciones previsionales que obliga a las AFP a prestarle dinero a Hacienda para pagar la pensión del sistema público. Gobierne quien gobierne. Entonces, esa fue la que creció. Si no hubiera sido así, no crece. Con Bukele no es esa, porque Bukele tiene un año. La que ha crecido es la otra, desmedidamente. Que se ha endeudado mucho más de lo que se necesita. Ha colocado letras del Tesoro que no pasan por la Asamblea. Y solo ahí ha incrementado la deuda en más de 500 millones. Bien, entonces, el fondo buitre le dice, te presto caro. Los otros que hacen los fondos buitres es lo siguiente. Hacen lo siguiente. Por ejemplo, un empresario de Estados Unidos le compró bonos al gobierno de El Salvador. El pagadero en 10 años a una tasa de interés del 9%. Pero ese empresario ve que el gobierno de El Salvador la tiene difícil para pagar. Hizo un mal cálculo. Y se mete en miedo. Digamos que le compró bonos por 100 millones. Y con los intereses en 10 años, eso llega a ser, ponerle que sean en 10 años 160 millones con los intereses. Pero él ve que está difícil cobrarle al gobierno de El Salvador porque las finanzas están colapsadas y tiene una deuda demasiado grande y nadie le quiere prestar. Entonces se le acerca a un fondo buitre y le dice, ¿cuánto te debe el gobierno de El Salvador? 100 millones. Y con los intereses, 165. Ok, te voy a dar 90 millones y pasame esa deuda a mí. Esa deuda que tienen contigo, dámela a mí. Y toma 90 millones. Sí, pero yo presté 100, pero bueno, agarra 90. Peor es que no te paguen nada. Pierde 10. Te voy a dar 95. Ok, 95. Pierde 5. Y el fondo de buitre compra la deuda. Pero el gobierno le debe 100 más los intereses. Entonces ese fondo buitre va a luchar para que el gobierno pague los 100 y los intereses. Si paga los 100, ya se ganó 5. Porque le compró la deuda al otro en 95. Y si le quita los intereses, entonces se gana todo el pisto. Esos son fondos buitres, a eso que se les llama, que andan haciendo desorden a nivel internacional. Lo mismo pueden hacer con un gobierno, también. Entonces, este gobierno podría caer en manos de esos fondos si el riesgo país se sigue derrumbando. Y se sigue derrumbando por 2 razones. Primero, o por 3. El estado de la finanza pública, que es un caos. El gobierno lleno de dinero, corrupción, mal uso de los fondos, un déficit enorme, pero tiene el dinero para cubrir el déficit. Un crecimiento desmedido de la deuda, un gobierno sin planes y un país con una crisis integral. Porque aquí tenemos crisis sanitaria, económica y una crisis institucional. Aquí está en crisis todo. El Estado de Derecho está en crisis. La institucionalidad democrática está en crisis. El presidente de la República ataca a la Asamblea, ataca a la Sala, ataca a la Procuradora, ataca a los periodistas, ataca a los partidos, no reconoce ley. Los militares no reconocen ley. Los militares no dejan entrar a un juez a revisar los archivos militares. El órgano judicial no vale.
La policía no acata una orden de UGEL para que desaloje los sindicalistas del ministro del Trabajo que le están creando problemas al alcalde de San Salvador. No acatan la decisión del juez. Entonces los empresarios dicen, y en ese país yo voy a invertir. Donde hay un presidente que no acata fallos del órgano judicial, donde la policía no acata la orden de un juez, donde los militares no acatan la orden de un juez, donde la policía no acata la orden de la asamblea, donde Bukele hace lo que le da la gana, donde intentó un golpe de Estado, un gabinete asqueante, mediocre, lleno de delincuentes. Le han renunciado durante la pandemia 4 altos funcionarios, todo el gabinete económico, el ministro de Hacienda. Esa es una renuncia que daba a entender que hay corrupción, porque ese es el ministro más importante del área económica. Le renuncia el viceministro, el del Banco Central, el de la superintendencia del sistema financiero, la señora. Despide al otro del Banco Central, al que estaba antes, a Paredes. Despide a la ministra de Salud en marco de la pandemia. Despide al de ANDA en marco de la pandemia. Y luego lo reengancha con un salario de lujo. Un desorden. Y aquí en embajada, los alemanes están viendo eso. La embajada de Estados Unidos está viendo eso, y la de Francia y la de Japón. Y también lo sabe el Banco Mundial, lo sabe el Fondo Monetario, lo saben los banqueros, lo saben los empresarios. Entonces, ¿qué es lo que voy a ir a hacer en El Salvador? A comprar bonos, a invertir. Y si a este presidente se le ocurre dar un golpe de Estado y hay una guerra civil, porque un golpe de Estado aquí hay guerra civil, y el golpe lo destruimos en un mes, a este pueblo no le van a imponer un gobierno militar. Están soñando con eso, pero eso no va a ocurrir. Lo puede dar, pero en un mes reponemos la situación, porque este pueblo se va a tomar la calle. Entonces es un desorden que ahuyenta la inversión. Entonces el riesgo país cae por esa razón política. ¿Y quién es el que ha creado todo el desorden? El presidente de la República. Porque aquí la Asamblea es un órgano que está haciendo su trabajo. Ha aprobado 95 decretos durante la emergencia y el presidente le ha vetado y observado 25. No 25, que aprobó todo el dinero. El endeudese por 2.000, el endeudese por otros 2.000. El préstamo de Japón, 46 millones. Aquí está el dinero. Inviértalo aquí. Le aprobó el estado de emergencia, le prorrogó el estado de emergencia, le aprobó el estado de excepción, que el Frente no votó por eso. Inconstitucional. Y él atacando a la Asamblea diciendo que no tiene dinero, que no tiene dinero, que no tiene dinero. Y ahí están los 75 millones que estaban retenidos. No tengo un dinero partido por la mitad. Y aparecieron los 75 millones. Engañando al pueblo. Nosotros conocemos la cifra y sabemos cómo funciona el asunto. Sabemos que esos 75 millones lo tenía Hacienda, que lo había pasado el Banco Central, como le ha pasado 2.886 millones, le había pasado cuando lo dijo el presidente del Banco Central, de préstamo, de bonos, etc. Entonces, ha provocado una situación muy difícil, y en ese marco no va a venir inversión extranjera, la inversión nacional se asusta y dice, mejor me voy a invertir a Honduras, el POMA, mejor no voy a ir a invertir a Nicaragua, y hay orden. Mejor me voy a Costa Rica, Guatemala, la economía en Guatemala va a caer 2.4. Entonces mejor monto un almacén allá, dice un oligarca de aquí, que está con este loco. Y entonces lo que le queda para conseguir dinero son los fondos buitres. Ahí volvemos al tema, con este rodeo. Y con el corralito, César. El corralito, eso viene de un episodio que sucedió en Argentina. En Argentina había un bimonetarismo, que es lo que no hay aquí. La gente tenía el peso, que es la moneda de Argentina, pero también tenía ahorros en dólares. Tú podías tener en un banco, si tú tienes mucho dinero, alguien que tenga mucho dinero, digamos $20,000, alguien que tenga dinero, $20,000 ahorrados en dólares, y podía tener ahorro en pesos, porque estaba en esas dos posibilidades. Entonces a Argentina le cayó una crisis económica en el 99. Eso fue en el gobierno de Menem. 99, 2000, 2001, un desorden, un desastre. Desde allá venía con Méndez, después con De la Rúa. Y ante el pánico, las exportaciones de Argentina cayeron, la entrada de dólares se desplomó, una deuda enorme, y comenzó a escasear el dólar en la economía. Entonces el gobierno buscó un préstamo del Fondo Monetario carísimo,
Y la gente se metió en pánico y la gente dijo, bueno, aquí está caseando el dólar, yo mejor voy a sacar mi dinero de los bancos, a no ser que me lo agarren. Y la gente intenta sacar sus dólares de la banca. Mejor lo tengo en mi casa. Entonces viene el corralito. El corralito consiste en que le dicen a la gente que tiene ahorros dólares, usted solo puede sacar $250 semanales de su ahorro. Imagínate en Argentina $1.000 no es nada para el costo de la vida. Eso no es dinero. Entonces una persona que de esos ahorros pagaba el alquiler de su casa, tiene su salario, lo deposita ahí en dólares y luego paga a su casa el alquiler, $1.200, un préstamo que hizo y tiene una cuota de $1.200 de pago en la casa. Tiene un carro por el que está pagando $500 mensuales, que lo sacó a crédito, etcétera. Y le dicen que no puede sacar más que $250, que no le alcanza ni para comer. Era para que la gente no sacara el dinero de la banca, porque podía haber un retiro muy grande de dinero. Entonces le prohibieron a la gente hacer uso de su dinero en la cuenta de ahorro y también en la cuenta de depósito a plazo. Pero la de ahorro, que tú la mueves, esa es una violación. Y era para que no llevaran el dinero de los bancos, porque se generó un pánico y salvaran los bancos. Sin embargo, ellos permitieron que los grandes empresarios sacaran $60.000 millones. A eso no le pusieron trabas a los grandes empresarios. Eso sí, digamos Poma, que tenía ahorro en dólares, a ese sí se lo dieron y lo sacaron de Argentina. Eso fue terrible. Golpearon a los sectores medios, porque los pobres no tienen ahorro, ni en pesos ni en dólares. Pero los sectores medios y gente de buena posición económica, alguna, se ve de un momento a otro sin posibilidad de hacer uso de su dinero. Entonces, ¿cómo pago la casa? Y si no pago la casa, me la quita el banco. ¿Cómo pago el carro? ¿Cómo pago la medicina? Dinero depositado incluso de las pensiones. Te depositan de la pensión y solo puedes sacar una parte. O de tu salario. Un desastre. Eso provocó en Argentina un levantamiento popular que tumbó 3 gobiernos en 15 días. Hasta que después llegó Duarte y se hicieron elecciones y ganó Kirchner. Y ahí surge el gobierno de Kirchner, de Néstor Kirchner, que fue bastante progresista, bastante bueno. Ese es el famoso corralito. Ahora, ¿puede ocurrir algo aquí igual? Aquí puede ocurrir. Eso no se puede descartar, porque este país no tiene colones. El dinero de la gente está en dólares. Hay gente que tiene ahorro. Yo no tengo ahorro, pero hay gente que tiene $2.000 ahorrados. Otros pueden tener 5.000. A la gente le pagan su salario a través de los bancos, a los empleados privados y a los empleados públicos. Ahí le depositan su dinero y entonces ahí va y cobra su cheque o lo saca con tarjeta de crédito. Aquí la entrada de dólares ha caído porque las exportaciones se han desplomado en más de 1.000 millones y hay una fuga de dólares. Están sacando dólares del país los empresarios y gente vinculada a Bukele. La inversión, ¿cuáles son las fuentes de entrada de dólares que tiene el país? La principal son las exportaciones de bienes y servicios, más de 7.000 millones. Ha caído en 1.000. La segunda son las remesas. Esas no se han desplomado, han crecido un poquito, 0.8. Están estancadas, van a ser muy parecidas a las del año pasado. Un crecimiento muy chiquito cuando termine el año. No compensa la caída de las exportaciones. Las remesas van a crecer en 150 o 100 millones de dólares. Son 5.000 y pico. Crecían más. Y la caída de la entrada de dólares por exportación es más de 1.000 millones hasta septiembre. ¿Cuál es otra fuente de generación de dólares? La inversión extranjera. Esa no viene. 41 millones en los primeros 6 meses. Nada. Ni va a venir el año que viene. Con este desorden, con un año electoral y sin regla de juego, sin plan económico. Un presidente que hace lo que quiere, que toma una decisión, mañana toma otra. Que ataca a empresarios incluso gringos. Que atacó a empresarios de la maquila. Y hay empresarios gringos ahí metidos en la maquila que atacó. Que anda persiguiendo a Simanes, etc. Esa es otra entrada que no viene. La otra entrada son las que provienen de donaciones, son muy pocos. Este año son 25 millones, eso no es dinero. Y la otra son la de la deuda. Entonces, por deuda sí ha conseguido préstamos y bonos.
pero ya la deuda está llegando al 99%, van a cerrar en el 99% del PIB. Y si no puede seguir ingresando dinero vía deuda el año que viene, a no ser que los fondos buitres se la compren o le presten, si se le dificulta incorporar dólares a la deuda, aquí va a haber un problema de escasez de dólares, que va podría tronar la dolarización. Tendría que frenar las importaciones para que no salga dinero. Y si frena las importaciones, entonces entra menos maquinaria y materia prima y se derrumba la producción. Ese dilema se va a presentar aquí. Se puede presentar. Todavía hay margen por el lado de la deuda. Tal vez no se presente el año que viene. Habría que ver qué va a pasar. Pero hay mucha preocupación por esa situación de la finanza pública y del endeudamiento. Si eso se presenta, ellos podrían decir, bueno, que la gente no puede hacer uso más que de la mitad del dinero que tiene ahorrado. Si usted tiene un salario de 800 y se lo depositan en un banco, los $200 solo puede hacer uso de 600 para que en el banco queden 200. Y poner restricciones para que no haya una corrida de los ahorros. Yo no descarto esa posibilidad. No estoy diciendo que va a ocurrir, porque todo depende de la crisis internacional como evoluciona, de las decisiones del gobierno. Y eso no es tan fácil de predecir. Decisiones erradas pueden conducir a eso. Pero mejor lo aconsejan y le dicen, tranquilícese un poco. Entonces, está en riesgo incluso la dolarización. No podemos descartar nada de eso. Lo que sí está claro es que hay un mal manejo de la política económica. Muy mal manejo. Y se está favoreciendo un grupo muy exclusivo de empresarios vinculados alrededor del precio. César, pasemos a otro tema, las elecciones en los Estados Unidos. Tengo aquí un Twitter que me gustaría leerte, que de Marco Teguri, no sé si lo conoces. Es un chico argentino. Sale en Telesur. Muy, muy inteligente, muy claro en sus análisis. Y él acaba de poner este Twitter. Los números son claros, haciendo una cita de Biden. Los números son claros. Vamos a ganar con más de 74 millones de votos. Es más de lo que ha recibido cualquier presidente antes y seguimos creciendo. Estamos por encima de Trump por más de 4 millones de votos, dijo recién Biden. Trump sigue afirmando que todavía no pierde. Las aspiraciones dictatoriales de Bukele están en peligro con esta nueva administración. Y esta nueva administración permitirá que las democracias en América Latina florezcan. Adelante, César. No creo que eso vaya a ocurrir. Yo creo que va a surgir un gobierno imperialista, igual que cualquier otro gobierno del Partido Demócrata y Republicano. El presidente que va a surgir es un hombre de derecha, de un partido de derecha. Y el que sale, si sale Trump, es un hombre de un partido de derecha. ¿Cuál de los dos peor? Ese es mi juicio, mi criterio. Con Obama hubo destrozos. Demócrata, un hombre negro, que decían que iba a ser progresista, y derrocó a Zelaya, derrocó a Lugo, derrocó a Dilma en Brasil, provocó un desorden en Argentina, en Venezuela, montó 7 bases militares nuevas en Panamá. Bush dejó 3 y él la llevó a 10. En Colombia. Dio un golpe en Kirguistán, dio un golpe en Ucrania, atacó a Libia, despedazó Libia, mató a Siria. Entonces, yo no me hago ese tipo de expectativas. La política exterior es contraria a los intereses de los sectores populares, de los pueblos, de las fuerzas progresistas de izquierda. Deportó más inmigrantes que George Bush. Y fíjate que este Trump, que es un fascista, un hombre desequilibrado, se va con menos sangre que Obama y con menos sangre que Bush. Obama despedazó medio mundo
ensangrentados, cientos de miles de muertos en Siria, en Libia. Eso le cae a Obama, le cae a Hillary Clinton, que fue la canciller, el asesinato de Gaddafi, y todos estos golpes militares aquí en América Latina, y golpes parlamentarios, y golpes judiciales. El que le tocó a Trump fue el de Evo Morales, que le dieron un golpe de Estado a Evo Morales, pero en otro sitio no pudo hacer más nada. Entonces los otros salieron peores. Pero en política exterior. ¿Le dio la mano al presidente norcoreano? Sí, fue pragmático y fue y dijo, mire, yo con ustedes no puedo, mejor hablemos. Entonces, también presionó bastante a Irán, también tomó decisiones de ese tipo. Pero en términos de política exterior, no pudo hacer mucho. Gana le sobra para tragarse a Cuba y tragarse a Nicaragua y tragárselo todo. Obviamente, gana le sobra. Pero no pudo hacerlo todo. Hizo relajo en Nicaragua, dio golpe en Bolivia, digamos en América Latina. Obama hizo más cosas. Y este que llega igual, es enemigo de Cuba, enemigo del FMLN, el enemigo de la izquierda en América Latina. La izquierda que esté en oposición o la que esté en el gobierno. Eso no va a cambiar. En El Salvador, ¿cuál es el enemigo para el gobierno de Estados Unidos? Un gobierno imperialista. La fuerza de izquierda y progresista, el FMLN, el Movimiento Popular. No es su enemigo Arena, ni es su enemigo el PCN, ni Cambio Democrático, ni Nuevas Ideas, ni Bukele. Entonces ellos van a seguir apoyando a Bukele, porque Bukele es un instrumento para destruir al FMLN. Esa es mi lectura. Con eso no estoy negando los sentimientos de la gente que entiende que había que salir del otro y votar por este y hacerse su expectativa. En términos de política interna podrían haber algunos cambios en Estados Unidos. No sé. Este presidente es muy racista, Trump, y recortando ciertos derechos. A lo mejor el otro un poquito menos derechoso. Puede ser. De todas maneras, yo no estoy cuestionando el voto de nadie, pero yo no me hago expectativa en nuestro país con este presidente, para nada. Él va a seguir sosteniendo el gobierno de Estados Unidos al presidente Bukele, el instrumento de poder junto con los militares para seguir atacando a la izquierda del FMLN y frenando los movimientos populares. Ellos no se pierden ni quién es su enemigo. Los gringos no se pierden, pero los grupos dominantes. Estoy hablando del pueblo norteamericano. ¿Tienen buena brújula? Sí. Bueno, César, nos ganó el tiempo. Unas últimas palabras. Bueno, Francisco, muchísimas gracias. Pedirle excusa a la audiencia porque no pudimos estar ayer. Yo estuve en una actividad y ya no llegaba tiempo aquí. Pero nos mantenemos siempre con el programa los jueves, ¿verdad? Sí, claro. A las 9 de la noche. Sí, acá cambiando la hora acá. Sí, para nosotros son las 9, pero aquí estamos bien, no hay ningún problema. A mí me viene hasta mejor. Hasta mejor. Porque yo a veces tengo actividades temprano, a las 6, a las 7. Un gusto estar contigo siempre. Salúdame a Pablo y un saludo a la audiencia. Creo que Pablo nos está escuchando ahí, pero está ocupado también. No pudo participar pero sí nos hizo el enlace. Es el que tiene control de la radio. Nos hizo aquí. Muchas gracias, Pablito. Que te manda salud de César. Bueno, como aquí siempre nos despedimos con Radio Farabundo Martí, porque en el corazón de todos aquellos que siempre hemos luchado no existe la derrota. Y los pueblos de América Latina han demostrado esto. Están floreciendo las democracias. Esperamos que esta nueva administración no se atreva a hacer desastres en América Latina, porque se va a enfrentar con pueblos muy experimentados, muy valientes. Ahí está la muestra de Bolivia. Buenas noches, un abrazo a todos. Nos vemos a la próxima. Gracias, César. Buenas noches.